Yo creo que una de las palabras que más me gusta a mí es estructura. Por eso soy mentora en estructura de negocio y ventas, porque siento y pienso que cuando uno realmente tiene una estructura en cualquier área de su vida, pues tiene muchos resultados. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Bienvenidos a Hazlo en Grande Podcast. Vamos a arrancar con una lista de todo lo que yo considero necesario para estructurar tu negocio. ¿Por qué digo tu negocio? Porque hay personas que tienen emprendimientos y hay personas que tienen empresas. Una de las cosas que yo más repito y que ahora es mi marca registrada y es mi sello de marca personal es de emprendedor a empresario. Y yo les hablo mucho de esto porque realmente yo siento que desde la mentalidad llega un momento de su vida que decide ser empresario, ¿cierto? Cuando uno empieza como emprendedor, tiene que haber un momento en el que tú digas, no, yo ya no quiero ser emprendedor, quiero ser empresario. Porque yo pienso que es muy diferente tener un negocio o un negocito pequeño a tener una empresa con mucha visión, donde tú tienes claro que vas súper determinado y que vas a crecer mucho, pues, o muy en grande. Entonces, cuando yo les hablo de estructurar tu negocio, es cuando ustedes quieren que ese negocio se convierta en una empresa, porque ustedes pueden tener un negocio pequeño en el que vendan un producto o en el que vendan un servicio, pero que estén bien como están y no pasa nada. Hay gente que es empleada y tiene un emprendimiento y está muy bien porque su principal ingreso es el salario o es el ser empleado y les gusta, hay gente que le gusta. O hay gente que empieza a hacer eso alternamente hasta que ya su emprendimiento les dé un ingreso bueno para poderse convertir en un empresario. Entonces depende de la persona, pero yo pienso que en todo caso estructurar el negocio da una visión clara a ser empresarios. Entonces voy a empezar a nombrarles las cosas que yo considero importantes para estructurar un emprendimiento que se quiere convertir en empresa. Lo primero es tener claro la visión, cuál es el propósito, más que decir como yo quiero ser en el 2020 esto pues la empresa más grande en yo no sé qué, no. Es cuando yo les hablo de visión es como cómo se ven de grandes, o sea, cómo realmente quieren ser, si es una empresa grande o si es un negocio pequeño, si quisieran tener 1000 sedes o si con una o dos sedes pero vendiendo bien estarían felices, si quieren exportar o importar o simplemente ser local o nacional, o sea, todas esas cosas sí la tienen que tener clara para saber pues para dónde van, ¿cierto? Porque si uno no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. Entonces realmente desde el minuto uno que tú tengas un negocio, sea cual sea, tienes que tener claro para dónde vas. Si es simplemente un segundo ingreso, no pasa nada, pero ya tienes claro que simplemente es un segundo ingreso. Entonces no te vas a desgastar a futuro en un montón de cosas. Pero si tú tienes claro que va a ser tu empresa para la vida o que eso quisieras, pues hay que apuntarle a eso. Entonces, para uno estructurar su negocio, lo primero que yo les recomiendo, además de tener ese propósito y esa visión y esa mentalidad clara de para dónde vas o cuál es el fin de ese negocio, lo segundo es crear unos cargos y funciones. Y eso empieza por tu cargo y tus funciones. Muchas veces uno es el dueño, gerente, empresario, todero, mensajero y es normal, completamente normal. Yo sé que todos se sienten, pues los que somos emprendedores o hemos empezado siendo emprendedores, sabemos que pues uno tiene que ser todero porque así se arranca. Pero llega un momento cuando tu mentalidad tiene un tema de visión a largo plazo, de empresa, que tú tienes que decidir cómo empezar a delegar y cómo empezar a sacar unas manitos o empezar a contratar personas que te ayuden a crecer. Yo no soy de las personas que piensa que contratar y contratar gente te va a dar crecimiento, porque muchas veces uno contrata personas y no crece, porque realmente como no hay una estructura, como no hay unas bases sólidas, como no hay estandarizados procesos, entran las personas a seguir haciendo lo mismo que tú hacías, pero ya 2 personas o 3 personas. Entonces digamos que la solución o la forma de crecer en una empresa no es contratar gente. Primero tienes que organizar la casa. Entonces tú empiezas por ti. Tú eres el CEO, fundador, gerente, como quieras llamarlo, y vas a decir para ti
cuáles son todas las funciones que tiene tu negocio, o sea, qué necesita tu negocio para funcionar. Entonces tú tienes que poner ahí desde el empaque, desde el envío, desde la creación del logo, desde el diseño, desde la creatividad para definir los servicios, o sea, todo lo que conlleva tu negocio, ¿cierto? Si tú vendes vestidos de baño, tienes que pensar en que a ti te toca buscar referentes, te toca investigar, te toca buscar telas, te toca buscar diseños, te toca investigar marcas, te toca manejar redes, te toca mandar los domicilios o los envíos, te toca responder los canales digitales, te toca buscar clientes, te toca, o sea, hay demasiadas cosas que la persona le toca hacer cuando empieza un negocio. Entonces debes escribirlas todas sin que se te pase ni una. Eso se tiene que ir construyendo, pero te puedes dar una semana para hacerlo, irlo pensando y pensando, lo construyes y así arrancas a entender que una empresa tiene unas funciones y unos cargos. En este caso, si eres un emprendedor chiquito que estás empezando y que eres el todero, tú vas a saber todo lo que tú haces y eso no es para decir, ay no, qué horror, estoy lleno de cosas, necesito a alguien, porque si el negocio no te da para contratar a alguien, todavía no es el momento. Pero sí para tener muy clara esa visión de cómo se puede empezar a ampliar el equipo. Entonces tú dices, yo hago estas 30 cosas, pero ¿cuáles de esas 30 cosas las subrayo en amarillo? Yo podría soltar o podría delegar en alguien que si yo tengo para pagar, ¿qué haría esa persona? ¿Cierto? Entonces tú ahí ya te empiezas como a visionar con alguien. Tú dices, esa persona podría ser mi mano derecha, podría ser mi asistente, podría ser, depende como de esas funciones y depende de tu negocio, de tu servicio, le ponemos el cargo, porque no todo el mundo, digamos que uno dice, no, yo necesito un asistente, sí, pero pues ¿de qué es tu empresa? Ah, es que es operativo, hay que mandar domicilios, hay que arreglar inventarios, hay que organizar una bodega. Entonces puede ser un asistente logístico o un asistente operativo, ¿cierto? Pero si es una persona más administrativa que te va a manejar las cuentas, los egresos, los ingresos, con el contador, no sé qué, entonces puede ser un asesor contable o un asesor administrativo o simplemente cuando estás empezando es un asistente de gerencia, ¿cierto? O sea, depende, pero eso se le pone no por ponerle el nombre o porque suene bonito, sino depende de las funciones que esa persona vaya a realizar. Entonces, lo que quiero decirte es que tú arrancas con gerente general, con todas las funciones, así sea todero, pero todas escritas, subrayas en amarillo las que tú podrías soltar y delegar y en el momento que tú consideres que puedes hacer la inversión, porque eso es una inversión, de contratar una persona, tú vas a tener claro qué perfil y qué funciones necesitas, ¿cierto? Porque ya hiciste toda la lista y dijiste, yo puedo delegar esto para empezar. Tienes que tener claro que al contratar a esa persona, tú te puedes enfocar en las cosas que tú eres bueno, porque uno tiene que hacer las dos cosas en que mejor sea y lo otro lo contrata cuando tiene la posibilidad. Entonces tú esos tiempos que le vas a soltar a esa persona no es para dedicarte a pasear, a descansar, a ejercicio, no, porque estás empezando y empezando hay que metérsela toda. Entonces ese tiempo que ya vas a tener lo vas a hacer para metérsela toda a lo que tú sabes hacer, ¿cierto? O a traer más clientes a la empresa o a pensar en creatividad para sacar más servicios o más productos, ¿cierto? Entonces ahí es que tú empiezas a crecer y a estructurar un equipo, pero lo primero que tienes que tener claro es cargos y funciones. Muchas veces en las empresas, cuando yo llego a empresas grandes y digo, bueno, una de las cosas que yo reviso, que venimos a diagnosticar y que les venimos a ayudar a estructurar, son los cargos y las funciones, y me dicen, ay, Caro, no, eso yo ya lo tengo, eso ya lo tengo listo, el organigrama está, eso ya se sabe. Y yo, ok. ¿Me puedes mostrar el organigrama? Ah, sí, mira, y casi siempre está desactualizado, está desorganizado, no lo tienen gráficamente como debería, o si lo tienen, tú empiezas a preguntar, ¿tú qué cargo tienes? Y te dicen un cargo y en el organigrama hay otro cargo. Y en el contrato hay otro cargo, la misma persona. Me dicen, no, es que ella es la coordinadora comercial. Y en el contrato dice asesora comercial. Entonces, claro, el salario es de asesora comercial, pero para boca para afuera es coordinadora comercial. Entonces, realmente hay que pensar que lo que tú tengas establecido y estructurado, las bases son lo que sostiene una empresa, ¿cierto? Es como un edificio. Si un edificio se construye
con unas bases que no están fuertes, pues en cualquier momento se puede caer. Y eso pasa con las empresas. Empezamos como negocios chiquiticos, emprendimientos, empíricamente, sin saber, no es culpa de los emprendedores, no lo sabemos. Y con el tiempo empezamos a ver que eso no funciona, que no está dando, que no es rentable, que estás aburrido, que trabajar con gente es muy difícil, que contratas personas y no te funciona, y es porque no tenías la casa organizada, ¿cierto? Entonces, después de tener claros los cargos y las funciones, que son las cosas que yo principalmente sugiero, y eso va acompañado del organigrama, digamos que yo el organigrama de Together en este último año lo cambié por ahí 3 veces, porque es una empresa pequeña que está en crecimiento. Entonces primero había una líder creativa y estratégica, ese era el nombre, porque esa persona hacía varias cosas como editar, como estrategia, como copy, como manejarme el celular, ¿cierto? Eso no quiere decir que es como, uy, no, todera, la estoy explotando, no. Realmente como es una empresa tan pequeña, por ahora necesita una persona que tenga todas esas habilidades y que sea más completa para poder, pues, sostener un salario de una empresa que está empezando. Entonces, ese cargo se llamaba líder creativa y estratégica. Pero digamos que ese líder creativa y estratégica se puede empezar a dividir o se empieza a abrir en varios cargos. Uno es community manager, uno es audiovisual, solamente de grabación y edición de videos, porque hay un servicio que yo creo para las empresas, que es grabarles las escuelas digitales de las empresas. Entonces nosotros mismas con nuestras herramientas hacemos la grabación y editamos, pero voy a llegar a un punto en que necesito un editor solo para que se dedique a eso. Entonces digamos que ese cargo se abre en 2 o 3, pero eso va haciendo cuando uno va creciendo y cuando va teniendo claro esas personas qué van a hacer. Después de crear esos cargos, esas funciones y ese organigrama, que vuelvo y les digo, eso se va actualizando cada vez, eso no es como que tú haces el organigrama y ya queda así, eso todo el tiempo se debe estar actualizando y se debe estar jugando como con esas personas para abrir diferentes cargos que tú vas necesitando en tu empresa, pero la claridad es demasiado importante con las personas, porque yo les había dado este ejemplo, pero se los quiero volver a dar, y es cuando las empresas sacan una vacante y dicen se necesita community manager, que edite, que haga copies, que haga videos, que tome fotos, eso no es un community manager. O sea, ahí mismo las personas dicen, ¿cómo así? Un community manager de 2 millones de pesos, pero que sea multitasking y que hagan 1500 cosas y haya estudiado 1000 cosas. Realmente es diferente que te digan líder estratégica y creativa, que es un cargo que a mí me encanta y se lo pongo a muchas empresas, porque es una persona que va a hacer todo eso que quería la empresa o que necesita la empresa, pero no es una community manager, porque es que una community manager es una persona que responde y que interactúa en redes sociales, más no es la estratega, más no es la copy, más no, entonces por eso hay que hacer un cargo más general que encierre muchas funciones, y eso no quiere decir que esté mal, es una empresa pequeña donde esa persona va a poder con todas esas funciones, pero tiene que ser un poco más general para que esa persona no se sienta explotada, ¿cierto? Entonces, desde que tú tengas cargos y funciones claros, puedes sacar el perfil, ¿cierto? El segundo paso, después de cargos, funciones y organigrama, es crear los perfiles. Cuando tú tienes claro el cargo, que es líder creativa estratégica y que hace edición, copy, tú creas el perfil de la persona. ¿Cuál es el perfil? Yo necesito una persona con mucha experiencia, o necesito una persona con una experiencia pequeña, o no necesito experiencia, yo la puedo formar, primera cosa. Segundo, yo necesito que tenga estudios mínimos de una profesión o una técnica, o tiene que tener especialización. O sea, tú tienes que definir para el nivel de tu empresa, para el nivel del proyecto, para el nivel del objetivo de ese cargo, cuál es el perfil que tú necesitas. Entonces tienes que definir experiencia, tienes que definir años, tienes que definir estudios, tienes que definir cualidades. Si tú necesitas una persona muy carismática, muy amable, ¿por qué la necesitas? Porque para ti es importante una persona así, o porque el manejo de los clientes para ti es súper importante, o a ti no te importa, no tiene que ser el más querido, no tiene que ser el más feliz, desde que sea bueno, no importa, entonces ya no tienes que poner que carismático, pero si tú consideras que sí, entonces tienes que poner carismático. Es diseñar el perfil, sentarte y decir yo qué quiero en esa persona, o sea, como hacer el borrador de la persona que te sueñas, ¿cierto? Porque antes de uno salir a buscar a alguien para trabajar con uno o con un equipo, uno por lo menos se lo tiene que imaginar
para poder atraer esas personas. Pero muchas veces empiezan a buscar una persona para trabajar en el equipo, pero no tienen ni idea. Es que necesito un community manager, sí, pero que haga que no, un community manager. ¿Y qué perfil? No, pues no importa. ¿Y con qué experiencia? No, pues yo creo que por ahí un año. No, eso no funciona así, no funciona así. O sea, tienen que tener una estructura, como se los decía, para que puedan salir a hacer las cosas de una buena manera y sea funcional el tema de contratar una persona para que realmente sí sea efectivo. No quiere decir que si tú tienes esto claro, no vaya a salir una persona que no te gusta, que no te sirve, que no es buena, no, puede pasar. Pero digamos que la posibilidad es mucho más bajita porque estás yendo casi que a la fija cuando contratas a una persona con la claridad de su cargo, de sus funciones y de su perfil, ¿cierto? Entonces, ese segundo paso, que es crear los perfiles, es poner líder creativa y estratégica, todo su perfil académico, experiencia, para que cuando vayas a poner una vacante en redes sociales o en empresas de ofertas laborales, pues tengas un perfil claro y lo puedas atraer más fácil. El tercer punto, y muy importante, es el manual de cargos. Tú haces líder creativa y estratégica con sus funciones y deberías crear un manual de cargo, que es poner función con todo lo que se hace en esa función. Entonces, si tú dices, por ejemplo, manejar redes sociales, ¿cierto? En esta empresa, la líder creativa y estratégica va a manejar mis redes sociales. ¿Qué va a hacer en las redes sociales? Va a entrar a TikTok, a YouTube, a Spotify, a Instagram, a Twitter, bueno, todo lo que tú tengas, a página web. Todo claro de qué haría esa persona en cada una de esas cosas, ¿cierto? Porque muchas veces la persona entra y uno le dice, no, vas a manejar las redes sociales. Y al mes le dice, ay, vení, pues ¿por qué no has manejado la página web? No, es que tú me dijiste que redes sociales, no la página web. No, es que la página web también. No, yo la página web no la sé manejar y no la voy a manejar. Entonces tú dices, pucha, ahora necesito una persona que maneje la página web. ¿Por qué? Porque no lo tenías claro, porque no estaba estructurado en un manual de cargo, ¿cierto? Al principio empieza uno a meterle cosas, uno puede decirle a ella, yo te voy a contratar, este es el borrador de lo que tú vas a hacer, pero como es una empresa pequeña y yo te estoy creando este cargo, vamos a ir estructurándolo y le vamos a ir metiendo cosas y lo vamos a ir conversando, que tú puedas y que te sientas cómoda y ya lo vamos revisando. Entonces tú sí puedes ir agregándole como esas funciones, pero desde que se ha hablado con la persona y desde que esté claro, porque si no la gente se va a sentir explotada, que la contratan por una cosa y le empiezan a meter otras cosas, pero todo va en la claridad. Entonces ese manual de cargos, ojalá tuvieras el cargo y funciones, perfil de cargo y manual del cargo, ¿cierto? Si tú tienes esas cosas antes de contratar a alguien, todo sería brutal y maravilloso. Esto suena muy lindo y uno casi siempre no lo hace ni arranca así. Pero cuando uno ya lo entiende y lo empieza a implementar, se le vuelve un hábito y cada que uno va a contratar a alguien, pues ya tiene todo estructurado. Pero obviamente eso es con el paso del tiempo. Después del manual de cargos, sigue el proceso de selección. El proceso de selección no puede ser yo te llamo, te entrevisto y si me caes bien te contrato, ¿cierto? Eso no debe ser así. Por más empresa chiquitica, pequeña, emprendimiento o hasta grandes empresas que me estén escuchando, porque yo sé, porque trabajo con muchas empresas que uno dice, wow, la empresa, y uno llega y no hay un proceso de selección claro, ¿cierto? Entonces todo el mundo debería tener un proceso de selección desde los más pequeños hasta los más grandes, para que, como les digo, pues realmente sí sea efectivo, porque contratan mucha gente que al mes o a los 2 meses renuncian porque no estaban claros en un montón de cosas o uno los echa porque no funcionan, pero es por falta de claridad. Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso de selección paso a paso, uno por uno, donde decimos, bueno, cuando vayamos a contratar a una persona, primero hacemos una preentrevista telefónica y nos aseguramos que la persona tenga la disponibilidad y las condiciones que necesitamos. La segunda es virtual para conocer la actitud de la persona, conocer cómo se comunica y mirar si pasa el filtro. La tercera ya va a ser presencial, donde nos lleve sus documentos para de una vez revisar todos los documentos, mirar si funciona y cuarto, ya pasarlo a otra entrevista con el gerente o digamos que ya para exámenes médicos, no sé, depende de la empresa, pero que esté claro, no que sea como, ay, ¿quién puede entrevistar hoy? Viene la entrevista a usted, lo entrevista a usted, lo entrevista a usted. Eso no debe ser así. Y después de los exámenes médicos, cuando ya digan listo, la voy a contratar, es supremamente importante, por más empresa pequeña que sea, que un psicólogo le haga una entrevista y mucho más hoy en día, que hay tantos temas de salud mental. Tú te debes asegurar de que esa persona está bien
o que lo que tenga no sea por tu culpa, ¿cierto? Porque muchas veces la gente le da depresión, ansiedad, no sé qué, y todo eso se lo van a echar la culpa a la empresa o al trabajo en algunas ocasiones. Entonces uno se debe curar en salud o por lo menos saber a qué se está teniendo, ¿cierto? No quiere decir que si una persona tenga depresión o ansiedad no la puedas contratar, o si tiene otras enfermedades. Incluso yo he tenido personas en mi equipo que tienen enfermedades más complejas y a mí no me parece grave ni me importa, yo estoy en su proceso y los acompaño, pero sí es importante que tú lo sepas y que no te coja desprevenido, porque eso legalmente tiene un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces ese proceso con una psicóloga, puede ser una psicóloga freelance. En mi caso, yo tengo una amiga mía que es psicóloga, que es muy buena, y yo siempre que llega alguien a mi equipo le digo, por favor, hazle una entrevista presencial y además le mandas unos test, unas evaluaciones donde les vamos a evaluar varias cosas para yo ya quedar tranquila y saber cuál es el perfil de esa persona, para que a los 6 meses o al año o cuando se vayan, pues yo pueda saber como que todo eso que yo vi desde el principio sí haya sido como acorde a lo que vi con esa persona. Entonces, tener un proceso de selección es sumamente importante. El siguiente paso es la contratación. Es tener claro qué contrato, qué tipo de contrato, cómo le vas a pagar. Tú no tienes que ser un empleador, ser jurídico, pagarle un montón de cosas exageradas, no, pero sí tienes que tener un mínimo que es un contrato con condiciones laborales, saber si es indefinido, si es prestación de servicios, hay que informarse muy bien, hay que buscar asesoría porque eso políticamente cambia mucho y va a cambiar mucho. Entonces muchas veces estamos haciendo cosas ilegales sin saber, o no ilegales, sino como que no estamos siendo tan formales o tan corporativos, y eso no está bien tampoco. Entonces es como saber bien cómo es la contratación, porque la gente se siente, o sea, yo hablo con muchas personas que me dicen, no, claro, es que, mira, yo contraté a esa persona y no, esa persona es como toda desmotivada, como toda aburrida, no sé qué. Yo voy y le pregunto a la persona y me dice, claro, pero es que yo llevo 6 meses acá y no he firmado un contrato. Yo llevo 6 meses acá y a mí no me han pedido papeles para la salud, yo no tengo salud, pues cosas así, eso no puede pasar. O sea, uno cree que no, pero pasa demasiado. Uno sí empieza freelance, uno empieza con amigos, uno empieza diciéndole a la prima, hey, me vas a manejar las redes y te pago 500.000 al mes, sí, pero eso no se te puede ir alargando, porque eso es un tema de seguir siendo un emprendedor y una mentalidad chiquita. Tienes que sentarte y estructurar tu negocio para convertirlo en una empresa, si es que así quieres, ¿cierto? Aunque así sea un negocio chiquitico, tienes que hacer las cosas de una buena forma, porque eso te puede traer muchos problemas a futuro. Entonces, el tema de contratación es un tema pues netamente contable, legal. Bueno, eso ya es un tema que yo no soy profesional en el tema, pero siento que es una de las partes más importantes y yo tengo, gracias a Dios, aliados, asesores, personas que me ayudan. Incluso hay una empresa que es la que llevo ya como 2 años con ella y me ha salvado la vida, que se llama Legalca, porque es una empresa que además de temas contables también maneja como todo el tema administrativo y de gestión humana. Entonces el tener eso me ha salvado la vida, porque primero pues cuando uno no tiene la información puede tener muchas sanciones, errores, cosas que uno no sabe, pero la ley no te exime por no conocerla, ¿cierto? Hay algo que dice que a ti no te eximen por no conocer la información. Entonces por eso es mejor estar muy informados. Después de la contratación sigue el tema de inducción. Tú tienes que saber qué vas a hacer con esa persona cuando llegue a la empresa. Listo, yo ya la contraté, le dije las condiciones laborales, estamos clarísimas en lo que ella va a hacer, pero ya entra a la empresa y ¿qué? ¿Cuál es la inducción? La bienvenida. Es muy importante una bienvenida. Yo, Carolina, que tengo una empresa pequeña, que somos 4 o 5 personas, cada persona que llega le doy una tarjetica diseñada, impresa, con un croissant de uno de mis clientes que se llama Los Porteños, que es delicioso. Entonces siempre le doy 1 o 2 croissants con una tarjetica, con un mug de Together, y ya le doy la bienvenida. Y la tiquetera de la felicidad, que es una tiquetera chiquitica que yo tengo, que es con muchos beneficios, que es un almuerzo ejecutivo a cada 15 días, que es un heladito cada mes, que es pues como regalitos que yo les doy, salir temprano un día al mes, como unos beneficios que deberían tener todas las empresas para motivar a sus empleados o colaboradores. Entonces yo se las entrego. Entonces es como tener claro, como bueno, así yo tenga una persona o 2 personas, cuando lleguen a mi equipo, ¿qué les voy a dar? ¿Cómo les voy a dar la bienvenida? ¿Cómo los voy a hacer sentir felices? Y cuando tenga 100 o 200, pues mucho más, ¿cierto? Eso no se puede ir saliendo de las manos, sino que para eso también hay unas áreas y unos procesos que hagan sentir muy bien a la gente desde que llega a tu equipo. Después de la inducción y bienvenida,
Sigue la capacitación, que es la parte que se le empieza a salir de las manos o se nos empieza a salir de las manos a los dueños de las empresas, porque como contratamos gente para crecer, entonces empezamos a tener más clientes, más cosas y no nos da tiempo de capacitar a la gente. Pero eso tiene que ser supremamente importante y prioridad, porque si tú quieres que tu empresa crezca y que realmente funcione, tiene que ser que la gente que tú contratas esté constantemente en capacitación. Hay demasiadas formas de capacitar a los empleados, hay virtual, hay presencial, todo lo que uno cree en la empresa, la gente lo va a volver un hábito, hay que crear la cultura. A mí me dicen en algunas empresas, no, es que, Caro, eso aquí no funciona, yo los mando a capacitación y eso no sirve para nada. Y yo les digo, ¿y qué hacen? Ah, no, es que en Confama me dice que hay una charla y yo los mando para allá y esa gente, no, eso así no funciona. O sea, tiene que ir el líder a acompañarlos, después hacer una evaluación de que la charla si funcionó o no funcionó y si la están aplicando, hacer capacitaciones virtuales donde la gente tenga cámara encendida. En este momento de la vida las empresas están haciendo un montón de reuniones, todo el mundo con cámara negra. A mí me parece impresionante eso. Eso no genera cercanía, eso no genera receptividad de la información. Si tú estás recibiendo una capacitación con cámara negra y haciendo otras cosas, revisando correos, haciendo otras cosas, no te va a entrar la información como necesitas. Entonces me parece que eso es lo primero, cultura en las empresas de cámara encendida. Las empresas que son virtuales y remotas, que hay muchas, yo parezco una viejita, a mí me gusta lo presencial, yo soy una persona súper presencial, que yo siento que nunca va a funcionar igual lo presencial a lo virtual. Hoy en día nos sirve mucho lo digital para poder como que nos rinda más el tiempo, que sean cosas, pero tiene que ser algo efectivo. Si yo hago una capacitación virtual, pero la gente toda tiene cámara negra, después hago una evaluación y nadie lo responde, y después al mes preguntan qué ha pasado y no pasó nada, perdimos toda la plata y todo el tiempo. Por eso tenemos que hacer un seguimiento, capacitarlos, pero asegurarnos de que esa información les quedó grabada, qué dudas tienen, cómo lo van a aplicar. Entonces esta capacitación no se puede quedar en el aire, no pueden decir que es que ahora la gente no tiene tiempo, que es que ahora lo virtual no sirve o que es que la gente... No, eso es cultura. Hay que crear la cultura de educación y de capacitación constante. Entonces ese es uno de los pasos que yo siento que uno no se puede saltar cuando quiere estructurar muy bien un negocio y un equipo. Y luego de la capacitación, para mí, es algo que no se tiene muy en cuenta, pero es la integración. Es la integración del equipo, cómo co-crear en equipo, cómo hacer reuniones en las que toda la gente dé ideas o que la gente cuente el día a día de qué ha pasado. Cuando le pasa a alguien con un cliente algo, eso le puede servir a todos los demás. No hacer rumbas, no hacer cosas de licor, pero sí hacer como unos brunch o unas comidas o unos algos donde la gente se integre. Eso no puede pasar solo en diciembre. Yo sé que hay empresas que son muy complejas porque empiezan muy temprano, salen muy tarde, pero hay que buscar la forma, así sea un domingo, una caminata, invitar a la gente una vez al mes o una vez cada 2 meses, hasta con la familia. Cosas que se vuelven cultura. Hay una de las empresas en las que yo, pues uno de mis clientes, que nosotros les empezamos a hacer un plan de bienestar donde les decíamos que una vez al mes, un sábado o un domingo, hacíamos actividades. La primera fue una caminata y eso no es obligatorio porque es un día de fin de semana. De 50 personas administrativas fueron como 8 el primer sábado. Y la persona de gestión humana me decía, Caro, no, eso no funciona, eso aquí no sirve, eso no... No, claro, es que eso es crear culturas, que eso no va a ser así de sencillo, tranquila. Y me decía, Caro, seguro, y yo seguro, confía en mí. Al próximo sábado, pues al próximo mes o al próximo evento, no sé si era cada mes o cada 2 meses, había un tema de cometas, ir con la familia a tirar cometas, pues como en un lugar acá en Medellín, para los que están en Medellín, el pueblito paisa, ir a elevar cometas. Y fueron como 15. Y ya con esos 15 fueron como con hijos, con esposos, listo, chévere, de 50. No, Caro, pues sí, fueron, pero 15, no, de 50. Y yo, súper bien, primero 7, después 15, no, fue pucha lo mejor. Y la persona, no, Caro, eso no va a funcionar. Bueno, la tercera definimos que era un tema de, no me acuerdo qué fue, creo que era como de pintura, como un taller de pintura. Y esa vez fueron como 20 y así sucesivamente. Para no alargarles el cuento, eso se crea la cultura, porque ya la gente entra a la empresa y le dicen, ay mija, ya usted ya entró a esta empresa, en esta empresa cada mes hacemos esta actividad para que sepa, para que se organice. Entonces ya la gente empieza a meterse en la película, lo empieza a disfrutar, lo empieza a tomar como un parche de familia, pues en este caso, o digamos que es un día de trabajo y le toca pagarle a uno 2 horas extras, pero en esas 2 horas hacen una integración. Bueno,
Es un tema de crear según la empresa, según el dueño, según el gerente, según el presupuesto, eso son muchas cosas, pero no se puede dejar a un lado. O sea, no se puede dejar a un lado el bienestar, ni los beneficios, ni la integración, ni la capacitación de los empleados o colaboradores de cualquier empresa chiquita o grande. Se tiene que hacer, pero hay que hacerlo personalizada pues a la forma que se pueda en la empresa, ¿cierto? Y lo último es la satisfacción del colaborador. ¿Cómo hacer para que el colaborador esté satisfecho, esté bien, esté feliz? Yo sé que tener a la gente contenta a todo el mundo es muy complejo, pero si tú eres un buen empleador que piensa en su gente, que sabe que esa persona también tiene familia, también tiene dificultades, tú no te puedes volver el psicólogo, tú no le puedes resolver el problema a todo el mundo, pero sí puedes mostrar un poco de empatía, como, hey, acá te queremos, hey, acá nos importas, hey, ¿cómo vas tú? Hey, ¿cómo va la familia? Hey, ¿cómo va el hijo? ¿Cierto? O tener una psicóloga de planta que los escuche, o tener una de las líderes que cada mes se tome un café con los que necesiten hablar, o sea, hay que inventarse la forma, ¿cierto? Hay en una empresa también, cliente mía, que nos inventamos un tema de café con la gerencia. Y ese café con la gerencia era un gerente que era muy inalcanzable o parecía inalcanzable porque era una persona con mucho dinero, con mucho estatus y la gente lo veía como no, esta persona es de pues allá. Cuando esa persona empezó a hacer ese café al mes, tenía como de 9 a 10 de la mañana, como de a media horita para tomarse un café con la persona que quisiera de la empresa empezó a tener un cambio gigante porque la gente se empezó a sentir muy conectada con ese gerente. Desde afuera el gerente se veía apático, serio, pero es una persona que simplemente era más tímida, no se abría tanto con la gente, pues así con todo el mundo, pero cuando conversaban les contaba que empezó desde cero, que él empezó siendo cajero, que tenía un local en chiquito y después se ganó una licitación y ya lo contrató una empresa gigante. Entonces como que ya la gente lo veía diferente, era como, este man no es un man de cuna de plata que no nos mira que nada, sino que simplemente tiene unas ocupaciones más grandes, pero es una persona humana como nosotros. Entonces es empezar a entender que estructurar el negocio arranca de adentro hacia afuera, ¿cierto? Esa es la filosofía de Together, mi empresa. Si yo quiero crear cultura de servicio, quiero que el servicio al cliente de mi empresa sea muy bueno, quiero vender como nadie, pues mire para adentro. Mire qué tiene estructurado adentro en su empresa, cómo tiene a su gente. Lo primero es esto que yo les estoy diciendo, pero después siguen muchas más cosas. Hay que estandarizar procesos, hay que automatizar procesos, hay que meter alianzas, hay que hacer 1000 cosas, pero lo primero es organizar la casa. Entonces, en este episodio, yo me empiezo como a apasionar mucho, parezco regañando, pero realmente esto es lo que yo hago en mi día a día. O sea, mi empresa Together, la base arranca desde esto. Y luego llegamos a la parte externa, que es todo el tema de experiencia de cliente, de customer experience, de la satisfacción del cliente, ¿cierto? Que a todos nos importa, pero arranque de adentro hacia afuera. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda dejarme 5 estrellitas como calificación de mi podcast, también seguir o suscribirte en mis canales como Caro Calle, YouTube, Instagram y TikTok y mi empresa donde creamos cultura de servicio, enseñamos de liderazgo, de ventas y de servicio al cliente, @Together y la página web together.co. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.